esta es una clase que es bien pesada, ¿ya? Así que vamos a hacer lo posible para que no sea tan pesada, pero lo es. Así que no es mucho lo que puedo ayudarlo. Porque es una gran bolsa de datos de la cual se meten hartas enfermedades, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando de a poquitito, ¿ya? Entonces, lo primero es definir qué lo que es una miocardiopatía, ¿ya? Y una miocardiopatía es una enfermedad que es primaria del músculo cardíaco. Es una enfermedad en la cual el músculo se enferma y, consecuencia de eso, el corazón se dilata o deja de tener una función diastólica primero y sistólica después de forma correcta, ¿ya? Lo que quiere decir que, por definición, cualquier enfermedad cardíaca que sea consecuencia, por ejemplo, de enfermedad coronaria, no es una miocardiopatía. Por lo tanto, no es correcto decir este paciente tiene una miocardiopatía isquémica. Este paciente tiene una cardiopatía coronaria que terminó dilatada, entonces cardiopatía coronaria fase dilatada, por una isquemia de larga data. Tampoco es correcto decir que, por ejemplo, un paciente tiene una miocardiopatía de origen valvular, porque en el fondo, si tú tienes una válvula mala, y esa válvula mala, una insuficiencia aórtica, por ejemplo, dilata el ventrículo y ese paciente termina con una disfunción sistólica severa, es por culpa de la válvula, no es que el músculo en sí haya estado enfermo inicialmente. Entonces, por definición, se dejan fuera la cardiopatía coronaria, la enfermedad valvular, la hipertensión arterial y las cardiopatías congénitas como causa de dilatación y falla del ventrículo o del miocardio en general. Entonces, las miocardiopatías tienen que ser primarias, ¿ya? Independiente que van a escucharlo en sala, probablemente van a escuchar a algún profesor decir, este paciente tiene una miocardiopatía isquémica, ya, ok, déjenlo, pero no, eso no es así, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación más reciente que lleva hartos años, ¿eh? Esta es del 2006, ¿ya? Y lo que dividió las miocardiopatías en varios grupos. Uno es el grupo de miocardiopatías que son genéticas, o sea, tú naciste con un defecto que hace que tu corazón finalmente falle, ¿ya? Y ahí está la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es una patología que supuestamente es rara, pero la verdad es que es muy común en el norte de Italia, ¿ya? Si ustedes ven algún futbolista que ha muerto en general en un partido de fútbol, generalmente tiene que ver con displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y la verdad es que como es rara, se supone, uno la omite, pero la verdad es que nosotros tenemos un foco de inmigrantes del norte de Italia en nuestra región. Entonces nosotros lo vemos de forma bien común, ¿ya? No es tan raro en la novena región encontrar este tipo de patología. Están los trastornos de almacenamiento del glicógeno, ¿ya? Están los trastornos de la conducción, las miopatías mitocondriales, que son mucho más raras, pero también las vemos. Y los trastornos de los canales de iones, como por ejemplo Brugada, ¿ya? También existen las miocardiopatías que son adquiridas, o sea, que algo te pasó, que te dañó el músculo de forma primaria, no la válvula, no la coronaria, y eso hizo que el corazón se empezara a dilatar y empezara a fallar, ¿ya? Por ejemplo, están las inflamatorias como las miocarditis de cualquier origen, las inducidas por estrés, las del periparto, las inducidas por taquicardia y la que se presenta a veces en los hijos de madres insulino dependientes, ¿ya? Y hay un terreno que es mixto, ¿ya? Que ahí está la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva, en las cuales hay entidades que son genéticas y hay entidades que son adquiridas, ¿ya? Ahora, en general esta clasificación incluso para los especialistas es un poco compleja, ¿ya? Entonces, en general vamos a recurrir a la misma clasificación que ustedes van a encontrar en los apuntes de medicina interna del año 84, que es tener 3 tipos de miocardiopatías y vamos a tratar de meter toda esta clasificación en una de estas 3. Es tener una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía restrictiva. En una de estas 3 tiene que caer, que estos son fenotipos en realidad, la patología específica que vamos a estudiar, ¿ya? En primera instancia vamos a ver lo que es la miocardiopatía dilatada, ¿ya? Si tienen preguntas, vayan haciéndolas ojalá en el momento, ¿ya? Porque si no después se nos va a ir la onda y no vamos a poder seguir. La miocardiopatía dilatada, por definición, como le digo, es un problema muscular primario. Y este problema muscular primario va con remodelación del ventrículo izquierdo, dilatación progresiva y disminución de la fracción de eyección al final, ¿ya? Entonces, esta es la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada y yo siempre pongo esta diapositiva al principio para que a ustedes les dé estrés y alguien convulsione y les salga un prolapso rectal. Básicamente va a estresar, ¿ya? Pero no es tan difícil como se ve, ¿ya? Entonces,
Acompáñenme un rato y van a ver que no es tan difícil como se ve, ¿ya? Si ustedes tienen un daño miocárdico primario, por ejemplo, vino un virus, por ejemplo, el virus Coxsackie, ¿ya? Y se alojó en el corazón, ¿ya? Y eso lo dañó. Eso va a generar una disminución del gasto cardíaco, acá. Y eso va a activar el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso lo que va a llevar es a una retención de sodio, que es una respuesta normal cuando baja el gasto cardíaco. El sistema está pensado, digamos, o diseñado o creado, depende de cómo ustedes quieren creerlo. El sistema está diseñado para cuando a alguien le baja el gasto cardíaco, el sistema lo interpreta como hipovolemia, ¿ya? Esto es una cuestión evolutiva, digamos, o sea, cuando el carnícola arrancada del diente de sable o de cualquier depredador en realidad, si es que ese carnícola tenía una baja del gasto cardíaco, eso es hipovolemia, era hipovolemia, no habían otras enfermedades. Entonces, lo que hace su organismo es activar todo este sistema para retener sodio, por lo tanto, retener agua en el intravascular y permitir que el sistema siga funcionando, mientras para la hemorragia. Pero en insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad relativamente moderna para la raza humana, digamos, este sistema es deleterio. Entonces, si tú retienes más sodio, lo que haces es que congestionas tu pulmón. Como no estás perdiendo sangre, empiezas a acumular volumen, en el extravascular principalmente. Y lo que va a pasar es que después, cuando se acumula en el intravascular, vas a aumentar el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, vas a empezar a dilatarlo. Entonces ya no va a ser solamente un ventrículo que está flojo, sino va a ser un ventrículo flojo y dilatado, ¿ya? Adicionalmente, el sistema nervioso simpático vuelve a activar sodio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratando de aumentar la presión, porque obviamente tú estás hipotensándose, que hay que privilegiar la perfusión de los órganos periféricos. Acuérdense, el sistema piensa que estás teniendo un choque hipovolémico, lo que hace es aumentar la poscarga. Y el sistema nervioso simpático además refuerza a través de los receptores alfa la misma función. Entonces tiene retención de sodio y aumento de la poscarga. Todas esas cosas lo que hacen es que el corazón trabaje contra más carga, por lo tanto va a bajar más el gasto cardíaco y esta cuestión se empieza a volver un círculo vicioso. Además, el sistema nervioso simpático, ustedes saben que hay receptores alfa y receptores beta. Los receptores beta lo que hacen es tratar de aumentar el volumen sistólico, tratar de forzar un poco el corazón y tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. Ya, obviamente, está pensando que está hipovolémico. ¿Ya? Y lo que hace esto es que de forma directa empieza a acelerar un poco el daño miocárdico, porque en el fondo es un corazón que ya está dañado, que está funcionando sobre revolucionado. Es como cualquier motor. Si tú a un motor dañado lo empiezas a acelerar, lo vas a dañar. ¿Ya? Y esto se ha visto en modelos experimentales que cuando tú aumentas el tono adrenérgico a nivel de la célula miocárdica, el daño cardíaco se produce más rápido, se fibrosan más los miocitos, es un daño que digamos, no es favorecedor, pese a que está diseñado para un choque hipovolémico y un choque hipovolémico, todas estas respuestas son deseables. No era tan difícil, ¿cierto? Estas son las causas principales de miocardiopatía dilatada. Vamos a repasar algunas, digamos, dentro de la clase. Digamos, esta no es necesario que la copien ni nada, digamos, porque van a venir las diapositivas posteriores, ni que la saquen pantallazos ni nada. Entonces, la primera causa que vamos a ver, digamos, es la miocarditis aguda, ¿ya? Las miocarditis en general son inflamaciones del miocardio que están asociadas a virus, ¿ya? Los virus más comunes son el Coxsackie, el parvovirus B19, por ejemplo, el VIH y algunas infecciones bacterianas y parasitarias. Y ahí entra el Chagas, que para nosotros es poco frecuente, pero para pacientes que están más en el norte y que han migrado, digamos, hacia la zona sur, efectivamente, es una patología que ellos pueden tener y que pueden traer, digamos, del tiempo que vivieron en el norte. Hay además algunos trastornos inmunitorios, ¿ya? En general, las miocarditis cuando suceden se presentan con un dolor retroesternal y con fiebre baja, muy similar a un cuadro viral, ¿ya? Como hay daño miocárdico, generalmente lo que ustedes van a hacer es que el paciente se va a despejar un poco de dolor al pecho, le van a tomar una troponina, y esa troponina, que es una proteína estructural del miocito, va a salir en sus niveles plasmáticos elevadas, ¿ya? Entonces, hubo mucha gente que mucho tiempo dijo que una troponina elevada era igual a infarto. Troponina igual a infarto. Pero la verdad es que cualquier daño miocárdico te va a hacer subir las troponinas. Entonces, miocarditis es una causa fundamental y bien común de daño de elevación de troponinas, pero en general en un rango más bien bajo comparado con los infartos, ¿ya?
Y en realidad, como se va inflamando el miocardio, no necesariamente se va a inflamar todo el miocardio junto con la infección viral. Puede inflamarse una parte, puede inflamarse otra parte. Y eso se refiere a esta frase que la disfunción ventricular puede ser global, todo, si es que la inflamación es generalizada, o regional, si es que hay algunas zonas que estén más afectadas por la inflamación. ¿Ya? Lo más común, como le digo, es viral. ¿Ya? Y hay múltiples causas en realidad, pero de los virus están, por ejemplo, los adenovirus, los enterovirus, particularmente en verano, digamos, los virus herpes, el hepatitis C, el VIH, el virus influenza, hemos tenido varios miocarditis por influenza, y el parvovirus B19, que como ustedes sabrán de sus clases de microbiología, ¿cuántos parvovirus hay? Uno, el B19. El B19 no es un número ordinal, es el número de lote de la sangre en la cual se describió por primera vez. Esto se describió en una muestra de banco de sangre. Ya, porque no anden pasando vergüenza después diciendo el parvovirus 18. Agentes parasíticos, o pueden ser las larvas, la Schistosomiasis, agentes bacterianos, que es más bien raro, pero puede pasar, digamos, particularmente Borrelia. Algunos hongos pueden generar miocarditis, y en cuanto a los protozoos, como le digo, el Trypanosoma cruzi es uno de los principales, particularmente en regiones endémicas. ¿Ya? Y hay etiologías no infecciosas, como por ejemplo algunas toxinas que las vamos a repasar, algunas reacciones de hipersensibilidad y algunas enfermedades inmunológicas que pueden provocar inflamación de miocarditis, que yo les presento. Esto es un review que hizo el Nature el año 2015. Y no sé si se han dado cuenta que algo pasó entre el 2015 y el 2020. No sé si han escuchado de un virus que se llama COVID. El COVID también afecta al corazón, y eso es lo que pasa inicialmente en cualquier miocarditis viral, por ejemplo, ahí el paciente puede tener una respuesta innata que está representada ahí por las moléculas Caridas, que son las rojas y las celestinas. O puede que el paciente no tenga ningún tipo de respuesta innata, ¿ya? Y después el paciente pasa a fase 2, en la cual activa su respuesta inflamatoria, digamos, principalmente celular. Y esta reacción inflamatoria puede llevar a dos escenarios. Uno, a resolución total. Se fue el virus y perfecto. Pero la otra escenario es que la reacción inmune empieza a atacar las células del miocardio y empieza a generar fibrosis, que puede ser lenta, como puede ser fulminante. ¿Ya? Esto es un problema en general de reacción cruzada. ¿Ya? Y como le digo, COVID nos ha complicado bastante el asunto, porque las reacciones que ha hecho COVID han sido bastante violentas, bastante más rápidas de lo que estábamos acostumbrados a otros virus. ¿Ya? Entonces, ahora estamos recién desarrollando el conocimiento de qué es lo que le está haciendo el COVID al corazón. ¿Ya? Lo más común, por ejemplo, es que se provoquen elevación de troponinas. Los pacientes hospitalizados por COVID generalmente tienen algún grado de troponina positiva, y cualquier cosa con troponina positiva es peor pronóstico. La gente se muere más. De cualquier enfermedad con troponina positiva, el COVID no es la excepción. Durante la infección aguda, por ejemplo, lo que se han descrito son dilataciones y disfunciones del ventrículo derecho, disfunción diastólica primero del ventrículo izquierdo, y más raramente disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que son más o menos el 10% de los casos, son los casos catastróficos. ¿Ya? Y en general termina en chocarogénico, y que en realidad es de bien mal pronóstico. A nosotros, por lo menos en Temuco, nos fue bien por estos pacientes, pero alrededor del mundo la mortalidad del paciente con disfunción sistólica es bastante alta. ¿Ya? Ahora, si tú revisas, esto es en pacientes vivos enfermos, en pacientes que fallecieron de COVID, tú encuentras que existe virus en el miocardio hasta en un 61% de los casos, pero no en todos por inflamación. ¿Ya? Y en sobrevivientes a los 3 meses se ha detectado alteraciones, digamos, fibrosis, en un 78% de los pacientes sobrevivientes, eso revisado por resonancia, y inflamación activa, también por resonancia, en un 60%. Entonces, es muy probable que el COVID deje daños permanentes, y esto es algo que está evolucionando. ¿Ya? Probablemente el próximo año, cuando volvamos a revisar este tema con los chicos que vienen el próximo año, van a haber nuevos datos respecto a esto, pero en realidad, en este minuto, aparentemente los daños de COVID cardíacos pueden ser permanentes, no necesariamente clínicamente significativos, o sea, tú puedes tener un poquito de fibrosis que no representa nada, pero eso se va a saber con el tiempo.
La miocardiopatía alcohólica, vamos a dejar un poquito los virus de atrás, la miocardiopatía alcohólica, como les decía, se asocia con el consumo excesivo de alcohol, y esto se ve tanto en forma aguda como crónica, ¿ya? Uno está acostumbrado acá a ver pacientes alcohólicos que tienen hepático crónico y que aparecen con cavidades dilatadas y tú dices, en realidad esto probablemente era alcohol, ¿ya? Pero se han descrito casos particularmente en lugares donde hace mucho frío, donde hay temporadas de nevaciones importantes. Por ejemplo, hay varios casos descritos en Rochester, Minnesota, que tiene un hospital chiquitito al lado que se llama Clínica Mayo. La Clínica Mayo está en Rochester. Que describen que hay personas que nunca han consumido cantidades excesivas de alcohol y que para pasar el frío, particularmente mujeres, digamos, que han tenido que ir a parar, cosas, es bien categórico el caso, han tomado un poco más de alcohol de lo habitual y se les ha dilatado el corazón de forma aguda y ese corazón, al dejar de tomar alcohol, vuelve a su tamaño original. Pero mientras más prolongado sea la exposición, es más probable que este daño sea permanente. En algunos casos puede ser que otras manifestaciones del daño alcohólico estén ausentes, y aquí es la anamnesis la que manda y la que te va a orientar un poco a que este es el diagnóstico, digamos. Y eso significa muchas veces reinterrogar al paciente 2 o 3 o 4 veces, porque en general el dato de alguna adicción a cualquier cosa no es lo primero que sale. No sale a veces en la primera entrevista. Habitualmente ambos ventrículos van a estar dilatados y la tendencia total, como le decía, en casos que son iniciales y que son particularmente agudos, digamos, podrían revertir el cuadro, si están en etapas iniciales. ¿Ya? Otro tipo de, vamos a dejar alcohol atrás, otro tipo de miocardiopatía que genera dilatación cardíaca y disfunción es la miocardiopatía por taquicardia, ¿ya? Esto está relacionado a que el ventrículo se dilata y empieza a bajar su fracción de eyección, su función sistólica en relación a una taquiarritmia de cualquier tipo de origen, ¿ya? Puede ser una fibrilación auricular, puede ser un flutter, puede ser una taquicardia atrial incesante, pero cualquier tipo de taquicardia sostenida en el tiempo a velocidades muy altas puede inducir disfunción sistólica, ¿ya? El problema es que muchas veces uno no sabe si es que el corazón está dilatado y tiene una arritmia porque su corazón está dilatado como parte de los síntomas de disfunción eh, sistólica, o que es una miocardiopatía inducida por taquicardia. ¿Ya? Uno muchas veces no sabe si es que es primero el huevo o la gallina. Y muchas veces lo que uno tiene que hacer es o controlar la frecuencia o revertir la arritmia y ver si es que el ventrículo con los meses vuelve a la normalidad. ¿Ya? Y este es un tema que está súper en boga. Por ejemplo, terminó el Congreso de Cardiología, el Congreso Europeo terminó ayer. ¿Ya? Y en realidad en ese congreso se habló mucho, particularmente por los electrofisiólogos, de si es que convenía o no convenía, por ejemplo, hacerles ablaciones a estos pacientes que tienen disfunción sistólica. Y en general, en este minuto, estamos todos un poco más orientados a que sería beneficioso tratar de determinar las arritmias en un paciente que tenga disfunción sistólica. Por lo último, darle la oportunidad a ver si es que con eso se le puede pasar de disfunción sistólica, siendo que antes tú decías, bueno, está dilatado, tiene una FA, dejémosla así. Ha cambiado un poco el paradigma. Hoy día, si alguien tiene disfunción sistólica y tiene una arritmia rápida, la idea es controlarla, ya sea controlar frecuencia, cardioversión o ablación por radiofrecuencia, que es lo que hacen los electrofisiólogos. Dejemos atrás la taquicardia, ya llevamos varias causas, llevamos tres. Sí. Vamos a hablar un poquitito de la miocardiopatía por estrés, que en realidad es un cuadro que no es tan infrecuente, lo vemos con cierta frecuencia, ¿ya? Y en general se presenta con mucho dolor torácico y con elevación del segmento CT difuso, ¿ya? Entonces pasa por infarto, ¿ya? Muchas veces pasa por infarto, y esto es un diagnóstico diferencial de infarto. Y cuando uno dice miocardiopatía por estrés, y uno lee el nombre que tiene, se encuentra que es Takotsubo. Takotsubo es un nombre japonés. Entonces uno inmediatamente se imagina que cierto tipo de paciente, ¿ya? Esto es una dilatación ventricular, una disfunción sistólica que es reversible en la mayoría de los casos, asociada a dolor retroesternal intenso, que se puede confundir, como les decía, con síndrome coronario agudo. Y como les decía, uno se imagina una cierta imagen de paciente cuando uno le dice a un japonés estresado, de una miocardiopatía por estrés. La verdad es que no es así, ¿ya? El caso más común es un adulto mayor de sexo femenino tras la pérdida de un familiar, habitualmente un cónyuge, ¿ya? Esto en general se ha visto en situaciones de estrés emocional, no tanto estrés físico, pero se puede dar en ambas cosas. Y por esta relación, digamos, con la pérdida del cónyuge y la disfunción sistólica que viene después, esto se ha llamado
habitualmente, y cuando se hacen artículos de divulgación, por ejemplo, el síndrome del corazón roto. Este es el genuino síndrome del corazón roto. Un daño emocional que efectivamente te provoca un daño en la función cardíaca. Pero como les decía, es más común en estrés emocional, pero hay casos descritos de estrés físico. Por ejemplo, en Inglaterra se escribió el año pasado un paciente que hizo un takotsubo porque confundió la palta con el wasabi. Eso está publicado, digamos, lo podemos compartir después. Cualquier tipo de estrés te puede provocar esto. Y la característica de esto es que es un paciente que a todas luces es un infarto. Tiene un electroinfarto, tiene enzimas de infarto, pero tiene este antecedente, ¿ya? De la emoción fuerte, ¿ya? O del estrés fuerte. Y que cuando va por una radiografía, porque te va por una radiografía, tú no puedes hacer este diagnóstico sin descartar nada. Coronarias limpias, abiertas, preciosas. Entonces, cuando tú le empiezas a buscar la causa, generalmente se le hace una ventriculografía, que es ver la forma del ventrículo y la función sistólica a través del contraste. Y lo que se ve es que se dilata el ápex del ventrículo manteniendo la parte basal con contracción normal. Lo vamos a ver al tiro para que se vea. Y esto se parece a un recipiente japonés de pesca de pulpos, que se llama takotsubo. Por eso se llama miocardiopatía de takotsubo. Entonces ahí está el pulpo tratando de entrar a la jarra, y lo que se ve a la derecha es la jarra, la forma de la jarra, y a la izquierda es lo que yo les decía. Lo que se ve es que el ápex se mantiene totalmente inmóvil y dilatado, siendo que mantiene la contracción de los segmentos basales. Entonces, esto se llama apical balloon en inglés, ¿ya? O takotsubo, es lo mismo. Como le digo a los japoneses que describieron esto la primera vez, se les ocurrió que efectivamente era muy similar a este Japón en realidad. Si se hubiera descrito en Chile, obviamente nadie hubiera sido tan poético. Y en realidad uno tiene la duda si es que el pulpo realmente entra o no entra en el jarro, ¿cachai? Es como que fuera un cuento pero efectivamente los pulpos entran en los jarros y ahí los pescadores los pueden sacar. Tuve que buscar el video para ver que la cuestión fuera verdad. La cuestión estaba. Aparentemente les gusta corrupirse en los espacios cerrados. Dejemos el estrés atrás. Ahora vamos a ver la miocardiopatía periparto. Todas estas son causas de miocardiopatía dilatada. Todas estas son dilataciones ventriculares. La miocardiopatía periparto es una disfunción que se puede provocar entre un mes antes del parto y hasta 6 meses después del parto. Por eso es periparto, no es posparto. Periparto, ¿ya? Y en realidad lo que pasa es que los pacientes empiezan a desarrollar disfunción sistólica de forma bien agresiva, bien rápida, y son muy sintomáticos, ¿ya? La mayoría de los pacientes recupera función sistólica en general, ¿ya? Pero en algunos casos esta puede ser una falla cardíaca catastrófica, que puede llegar incluso a trasplante cardíaco o a asistencia ventricular, digamos, tener que ponerlo en ECMO o en CentriMac, que son los dos dispositivos externos que nosotros tenemos para suplir la función del corazón. Son fallas extremadamente catastróficas. Ahora, en general recuperan ad integrum, en general recuperan bien, pero si el paciente queda con fracción de eyección baja después de este evento, por ejemplo, existe un alto riesgo de que recurra este evento. O sea, si vuelve a tener otro hijo, que vuelva a ser una falla cardíaca y que pueda volver a ser catastrófica. Entonces, en general, si la paciente después de esto queda con fracción de eyección baja, se le contraindica un nuevo embarazo. Esta es una de las contraindicaciones duras de embarazo. ¿Ya? Entonces, dejemos el embarazo atrás. Vamos a ver ahora la miocardiopatía por quimioterapia. Doctor, Esto, dígame. ¿le puedo hacer una consulta? ¿A qué se debe la Una miocardiopatía del embarazo? Periparto, perdón. Está súper en estudio todavía, no hay una causa clara en este minuto, pero lo que sí se ve es que con ciertos inhibidores de la prolactina tú puedes disminuir un poco su intensidad, ¿ya? Entonces puede que tenga un poco que ver con eso, pero la verdad es que no está bien definido. Y sí se ve que lo que sí se ve es que, por ejemplo, es un poco más común en los embarazos similares, ¿ya? Entonces, algo tiene que ver con los niveles hormonales y con el pic de hormonas que tú puedes alcanzar, digamos, durante el embarazo. Pero no hay una respuesta cierta aún. Ok, gracias. Entonces, la miocardiopatía por quimioterapéuticos, como les decía,
ustedes cuando estén en Emoto ahí van a ver, digamos, los esquemas de quimioterapia que se usan para las distintas enfermedades. En general, nosotros lo que nos preocupa son principalmente las antraciclinas, porque es lo más común. Las antraciclinas son los medicamentos que se usan para dos enfermedades muy puntuales, que son el continuo linfoma leucemia, que es en realidad un continuo de enfermedades de células B, y para lo otro que se usa harto es para cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, en general, estas son los quimioterapéuticos que más complican. Ahora, está la mitosantrona, que se usa también en algunas leucemias, está el trastuzumab, que es un inhibidor ER2-Neu, digamos que ustedes ya lo tienen que haber visto, digamos, en anatomía patológica cuando hablan de cáncer de mama, los cánceres triple positivos. Y hay ahora toda una serie de quimioterapéuticos nuevos, por ejemplo, el sutimib, que en realidad ya son como un poco más de su especialidad, que pueden provocar disfunción y dilatación ventricular en general permanente. Esto se asocia a inflamación que es crónica a través del todo el ciclo de quimioterapia, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la dosis acumulativa del fármaco, ¿ya? Entonces, lo que se hace habitualmente es que nosotros hacemos controles seriados de función sistólica y ahora recientemente de troponina durante la quimioterapia. Cuando vemos que él empieza a haber alteraciones, ese es el momento para cambiarse de esquema. Ahora, eso significa que hay que cambiarse a un esquema que quizás no sea tan efectivo. Digamos. Por algo estos fármacos, a pesar de esta toxicidad, son las primeras líneas de tratamiento, porque efectivamente curan más a los pacientes. Transmisión sostenida. Los oncólogos no son gente optimista, entonces no dicen curación, dicen transmisión sostenida. Y el tema es que muchas veces esta exposición y este daño miocárdico puede ser asintomático y el paciente 20 años después manifiesta la insuficiencia cardíaca, digamos, porque ahí hizo la última dilatación o porque ahí sus mecanismos compensatorios ya fallaron, digamos, pero esto se puede presentar muchos años después del evento. Por eso que es importante desde el punto de vista cardíaco recabar los antecedentes del neoplasia lejano y ver con qué se trata, ¿ya? Porque podríamos estar viendo una miocardiopatía por quimioterapéutico, ¿ya? En general, siempre los alumnos alegan harto que, pero doctor, ¿yo por qué tengo que aprenderme la donorobicina, la mitosantrona, si yo nunca voy a indicar quimioterapia, digamos, los que no quieren ser oncólogos? Pero lo que sí nos toca ver mucho, y eso desde la atención primaria en adelante, son los sobrevivientes de cáncer, y tenemos que estar atentos a los efectos secundarios que puedan tener esas terapias, y eso sí lo van a ver independiente de cuál sea su especialidad. Doctor, Dígame. ¿el hecho de que sea dependiente de la dosis acumulativa significa que se acumula en el corazón? No, no es que se acumulen en el corazón, pero los daños causados por el quimioterapéutico son acumulativos, ¿ya? No es que se deposite propiamente tal el fármaco. No entiendo de qué forma. ¿De qué forma qué? ¿Cómo el que se acumule produce un daño en la función ventricular? La dosis acumulativa es lo que se asocia a daño ventricular. Lo que pasa es que cuando tú te inyectas un quimioterapéutico, eso genera una reacción inflamatoria a nivel de muchos lados. Ahí tú interfieres el mecanismo celular del tumor, pero obviamente la gran mayoría de los quimioterapéuticos no son selectivos contra el tumor, ¿ya? Y durante la quimioterapia tú vas a generar un grado de inflamación, ¿ya? Y esa inflamación se te va a pasar. Entonces no es lo mismo que te hayan hecho una quimioterapia a que te hayan hecho 10. Porque si pasas por 10 quimioterapias, quiere decir que pasaste por ese evento inflamatorio 10 veces. ¿Ya? A eso se refiere con dosis acumulativa, la dosis que tú acumulas en esas 10 quimioterapias. Ya, súper. Ahora, independiente de eso, hay fármacos que, por ejemplo, el trastuzumab está hecho para atacar el receptor ER2-Neu, ya del cáncer de mama, y aún así genera daño miocárdico. Entonces hay varias cosas que todavía no están bien definidas en este tipo de patología. Gracias. Entonces, como les decía, la presentación puede ser súper variada y hay pacientes que pueden tener grandes dilataciones ventriculares, disfunciones cistóricas bien severas y ser asintomáticos. Y hay otros pacientes que van a terminar en clase funcional 4. Y por ejemplo, les traigo un recorte de diario bastante antiguo, esto es del 2011. Y esto salió en el journal más conocido de todos, que es La Cuarta. Y relataba el caso en primera plana de un paciente que hace 20 días era deportista, que salía a correr todos los días y que estaba conectado a un corazón artificial, ahora, en ese minuto. Digamos. Y un cabro de 16 años que en general, ahí está la foto, 10 kilómetros diarios, háganse esa,
Y en realidad este cabro consultó porque supuestamente estaba resfriado, ¿ya? Y probablemente no estaba tan resfriado. Y consultó porque un poco la nariz, digamos, cosa vaga. Y el médico que lo examinó tuvo la suerte de examinarlo del cuello para abajo, ¿ya? Y escuchó que estaba un poquito congestivo, así que le pidió una radiografía de tórax y se encontró que estaba dilatado, ¿ya? Pero el paciente no estaba muy sintomático, seguía corriendo, de hecho. Entonces, por eso hay que tener harto ojo que estas presentaciones pueden ser extremadamente variables. Hay que estar atento a aumento de la presión venosa yugular, a la disminución de la onda de pulso de la carótida, que es un signo de bajo débito, crépitos o evidencia de derrame pleural y obviamente los signos clínicos de congestión y cardiomegalia, choque de la punta desplazada a la izquierda, presencia de tercer ruido y un soplo de insuficiencia mitral que generalmente se ve cuando se dilata el anillo valvular. En cuanto a estudios complementarios, ya cuando tienen un paciente que lo están sospechando, el electrocardiograma siempre va a estar alterado. Es muy raro que un paciente se presente con una miocardiopatía y que, eso no fue para atrás, y que el electrocardiograma sea normal, es cuestión casi no se ve, ¿ya? Siempre va a haber alguna alteración. En general, hipertrofia ventricular izquierda, retrasos de conducción, bloqueos de rama y generalmente alguna alteración del ritmo, ¿ya? Y la radiografía de tórax lo que va a mostrar una dilatación ventricular izquierda, congestión venosa pulmonar, como este, yo creo que estamos todos de acuerdo, está dilatado. El diagnóstico definitivo, digamos, se va a hacer constatando la dilatación del ventrículo izquierdo y la disminución de la fracción de eyección. Entonces tú puedes usar varios métodos diagnósticos, pero el más común va a ser el ecocardiograma, ¿ya? Y con un ecocardiograma vamos a poder medir, vamos a poder constatar qué tanto se contrae ese ventrículo izquierdo derecho. La ventriculografía izquierda también nos puede ayudar, ya particularmente si el paciente ya está siendo sometido a un examen cardíaco con contraste, como por ejemplo en el contraste de Takotsubo, nos sirve muchísimo la ventriculografía, pero como es un examen invasivo con contraste, no es un examen que lo hagamos si es que podemos hacer un eco primero. Y lo que ahora estamos viendo más comúnmente y que generalmente nos ayuda a complementar muchísimo los diagnósticos es la resonancia magnética, ya que con resonancia magnética nosotros podemos caracterizar bien el miocardio, ver si es que hay alguna zona de inflamación que esté activa o no, cosas que nos puedan permitir a lo mejor saber si es que se puede tratar o no este caso. ¿Ya? Y la resonancia nuclear magnética aquí lo que se ven son estas zonas de inflamación, digamos, de realce que se llama subendocárdico, que está debajo del endocardio, ¿ya? En regiones que no se corresponden con anatomía coronaria. ¿Ya? O sea que tú no puedes decir, es que lo que pasa es que este paciente tiene tapada la diana, entonces por eso que tiene la pared septal y lateral, no, porque tendría que tener varias arterias enfermas, no se correlaciona con la anatomía coronaria, por lo tanto esto es muy sugerente de que el paciente está haciendo miocardio. Entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Aquí volvemos nuevamente al mono de la crisis convulsiva de ustedes. Lo que a mí me interesa, en el fondo, es tratar de interrumpir este sistema, hay que pensarlo como el crimen organizado. A mí me interesa no agarrar al que vende papelillos ahí al lado de las casas, digamos. A mí me interesa cortar la cadena de suministro acá arriba. Entonces, lo que sería acá, por ejemplo, para tratar la congestión pulmonar y la retención de sodio, serían los directos. Tienen un rol, son súper importantes, pero no me ayudan, digamos, a eliminar el problema de base, ¿ya? Si yo quiero tratar acá la disminución de la poscarga, sí, puedo eventualmente darle un poco de nitroglicerina para tratar de bajar un poco la presión, pero eso no me ayuda con esto de acá arriba. Entonces, lo que uno hace es tratar de interrumpir el sistema lo más arriba posible. Entonces uno deja beta-bloqueadores, IECA, o antagonistas de receptor de aldosterona, o en este minuto uno le puede dejar inhibidores de neprilicina, o por ejemplo el sacubitril. Y inhibidores de la aldosterona con la espironolactona. Y esta es la base del tratamiento de la miocardiopatía dilatada. Y si esto les parece familia, alguien va a decir, pero doctor, ¿está el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Efectivamente está el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Porque todas las miocardiopatías dilatadas dan insuficiencia cardíaca. Y esa es la forma de presentación. Fármacos que aumentan la sobrevía, por ejemplo, están los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Esto suena muy razonable, pero esto está súper demostrado en estudios clínicos de que efectivamente mejora la mortalidad. Los beta bloqueadores. Y en todo paciente con insuficiencia cardíaca, con miocardiopatía dilatada con fracción de eyección baja, deberían usarse en combinación, ¿ya? Los antagonistas receptores de angiotensina, digamos, los ARA, el losartán, el telsartán, el olmesartán, cualquiera de ellos, digamos, pueden usar
pueden ser usados en cualquier paciente que no tolere los IECA, digamos, como alternativa. Por ejemplo, el 10 y 20% de los pacientes con IECA, ustedes ya saben que les da tos. La tos es bien indeseable, es en la noche, no deja dormir, entonces, ¿para qué cambiarlo? Pero no es que sea mejor, ¿ya? Hay gente que dice, le vamos a cambiar o le vamos a dar un ARA porque es mejor que el simple enalapril. No, eso no es cierto. Solamente una alternativa en caso de intolerancia. Los antagonistas de aldosterona mejoran la sobrevida cuando tienen la fracción de eyección muy baja, ¿ya? Obviamente, como dan hipercalemia, no hay que usarlos en insuficiencia renal o en hipercalemia ya existente. Y terrelaxina isosorbida en dosis alta funciona solamente en dosis altas y en general han demostrado ser útiles solamente en población afroamericana. ¿Ya? No se ve que tenga mucho éxito en ningún otro grupo étnico. Para alivio sintomático, o sea, es muy bueno tener pocos síntomas, es muy bueno estar asintomático, el paciente se lo va a agradecer mucho, así que no hay que olvidarse de dejar fármacos para los síntomas. Ahí están los diuréticos, pero los diuréticos, como les digo, son sintomáticos. Una vez que el paciente ya no está congestivo, tú puedes bajar la dosis o incluso suspenderlo, pero no lo otro. La digoxina, que es un fármaco sintomático, ¿ya? Que es un fármaco que se ha usado por mucho tiempo, está derivado de una planta, tiene una gran historia, digamos, en insuficiencia cardíaca, pero en este minuto es un fármaco solamente para los síntomas, siempre y cuando ya estén tratados con todo lo demás. Y los inótropos, que son fármacos endovenosos que uno puede usar para que el corazón se contraiga con mucho más fuerza. Suenan como una alternativa sumamente razonable, si es que uno lo trata de razonar. Pero la verdad es que usados en mediano plazo, incluso en plazos cortos, lo que hacen es aumentar la mortalidad a mediano plazo. Hace que los pacientes sean mucho más propensos a arritmias, ¿ya? Entonces es una cosa que uno las deja, digamos, solamente para salvar. ¿Ya? Aquí están los otros tratamientos. Here's a cardiac Los resynchronization device that sincronizadores is cardíacos, el implanted in doctor the chest of a Miranda patient ya with les heart tiene que haber failure. hablado de ellos, The así que no device vamos a detenernos mucho en eso. Y muchos de estos pacientes con miocardiopatía dilatada que hacen disfunciones muy severas y terminan muy sintomáticos, particularmente los que son evoluciones muy agudas de 2 o 3 semanas, como por ejemplo el chico que les mostraba el reporte del diario, que 2 semanas antes estaba corriendo y ahora está en dispositivos de asistencia ventricular. Le vamos a mostrar el caso. Ya los médicos nos informaron que el corazón artificial se infectó, provocó una infección adentro del hijo, así que ahora el trasplante es urgente, es cosa de tiempo, ¿no? Él lleva 41 días conectado a un corazón artificial, entonces esto ya trae algunas complicaciones que son propias de esta máquina. Ya está con fiebre, está con todo, ya está decaído, ya está deteriorándose. Pero él lo que ha tenido particularmente es tener una infección bastante grave, que esperamos nosotros poder controlarla con antibióticos. Lo que sucede, digamos, que él ya tantos días, con esto la única manera de poder sacarle la infección es, digamos, sacarle la máquina y trasplantarla al corazón. Esa es la única manera estándar. Porque la única forma de que se acabe la infección es retirar el corazón, pero si lo retiran ahora el niño muere, entonces tiene que ser con el órgano nuevo que tiene que recibir. Necesitamos urgente que nos ayuden. Pero ya llevamos 41 días desde que empezó todo esto. Es un mal sueño que tenemos. Queremos... Para que se queden tranquilos, el acceso al trasplante. ¿Ya? El caso salió bien, todos salieron felices de ese caso. El Mauricio Villavicencio, que es el cirujano que aparecía entrevistado en este minuto, está trabajando en Harvard, todo salió bien. ¿Ya? En ausencia de complicaciones, digamos, cuando los pacientes terminan muy mal por una insuficiencia cardíaca, es la única solución. Ya en algunos casos de miocardiopatía periparto hemos tenido que recurrir a derivarlos a asistencia ventricular o a trasplante cardíaco. ¿Ya? Y eventualmente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que estén muy avanzados igual son elegibles si es que cumplen con algunos criterios, digamos, de inclusión, ¿ya? La sobrevida del trasplante es bastante buena, ¿ya? 85% un año, ¿ya? Y en generalmente 80% a 5 años. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos inicialmente de insuficiencia cardíaca el semestre pasado? La mortalidad de insuficiencia cardíaca es 50% a 3 años, entonces, de cualquier origen. Entonces, en general, cuando un paciente ya alcanza el nivel de requerir un trasplante, en general andan bien.
¿ya? Con sobrevidas promedio de 10 años. Habitualmente los pacientes pueden desarrollar efectos secundarios de los medicamentos antirrechazo, habitualmente los inhibidores de la calcineuridina, que son los fármacos que más se usan para evitar el rechazo. Y estos pacientes ya por estos fármacos empiezan a desarrollar diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedades renal crónicas como efectos secundarios de la droga. Entonces hay que estar atento un poco a eso. Y como les digo, van a empezar a haber pacientes que ya van a recibir su trasplante y que van a empezar a ir a los policlínicos de atención primaria a tratarse su hipertensión. Así que hay que saber. Y como consecuencia de la inmunosupresión, los pacientes pueden tener altas infecciones oportunistas y algunas enfermedades neoplásicas, particularmente en piel o linfoma. Todos los pacientes que han sido sometidos a trasplante están en riesgo adicional de linfoma. Entonces, ahí la mamá de Axel hablaba de un dispositivo de corazón artificial, ya que eso en realidad el nombre técnico es un dispositivo de asistencia ventricular, ¿ya? Y lo que hace es un soporte mecánico, ¿ya? Que se le da a los pacientes además del tratamiento médico óptimo, ¿ya? En pacientes que están con deterioros muy rápidos y que están en alto riesgo de fallecer, que están en la UCI, que no se pueden sacar de las drogas inótropas, ahí se plantea un dispositivo de asistencia ventricular, ya asumiendo parte del gasto cardíaco del paciente, ¿ya? Entonces, a veces uno lo puede usar en espera de que el paciente se recupere. Por ejemplo, si uno piensa que este paciente tiene una miocarditis aguda fulminante o periparto, pero que tú crees que se le va a pasar al paciente por su examen, tú puedes dejarlo en asistencia en espera de mejoría. O como buen trasplante cardíaco, y en algunos casos ahora, particularmente en los países desarrollados, en Estados Unidos un poco menos, pero en la Alemania se ve harto, como terapia de destino, que en el fondo del paciente para poderlo dar de alta, ya para que no esté ocupando una cama de UCI en un hospital, solamente por estar conectado a la máquina, solamente, digamos, un pequeño detalle, que el corazón no le funciona. Entonces lo que hacen estos locos, digamos, lo que hacen es conectarlo a una máquina que es portátil, que se implanta al paciente, y con esa máquina el paciente se va de alta, con un corazón artificial portátil, y el paciente se va a su casa. Todos estos dispositivos tienen altas complicaciones, incluyendo la disfunción del dispositivo, o sea, si el dispositivo se tapa o se le cae la batería, cualquier cosa, entonces se muere. El tromboembolismo, porque obviamente tú tienes mucho material protésico en contacto directo con la sangre, con toda la sangre, porque estás haciendo la función del ventrículo izquierdo, entonces toda la sangre va a pasar por el dispositivo. Eso puede generar trombosis. Infecciones, como le pasó al caso aquí del Axel, sangrado, en modelos que requieren anticoagulación sistémica, y hemólisis, digamos, en pacientes, porque en realidad el rotor del dispositivo, digamos, no es una fuerza contráctil, es un rotor, entonces eso puede provocar un poquito de hemólisis. El dispositivo es para que se sepan, esto es como cultura general, porque casi siempre sale en la prensa, digamos, alguien que está conectado a un dispositivo de asistencia ventricular y les preguntan a los alumnos, y los alumnos, ay, nunca lo he visto, aquí está. ¿Ya? Estos dispositivos, lo que se hace es que se saca una parte del ápex del paciente, y por ahí se saca el tubo de salida, ¿ya? Y esta es la bomba, ¿ya? Y esto es lo que hace la función de bomba, digamos, que es una bomba centrífuga, en realidad, y lo que hace es inyectarlo después hacia la aorta. Ya va pasándose el ventrículo izquierdo, que en realidad no está funcionando. Y el sistema viene con un sistema de cables que tiene una parte subcutánea y una parte que está exteriorizada, digamos, que esto ya está fuera de la piel del paciente, y esto va hacia baterías externas, ¿ya? Esto es así en movimiento. Entonces, como les decía, aquí se saca un choquito del ápex y se inyecta ahí en la aorta la sangre, y esto va a través de una bomba centrífuga y a través de válvulas proteésicas, digamos, todo el sistema está bien estudiado. ¿Sí? Y en general uno dice, ¿qué calidad de vida va a tener el paciente? Bueno, esa. Este es un reclamo de la industria, digamos, de los fabricantes, digamos, del HeartMate 3, digamos, y en realidad tienen un video que no se los puede bajar, digamos, pero hay un video de un paciente con un HeartMate 3 jugando básquet. Entonces, pero, digamos, si tú comparas esto con estar hospitalizado en una cama de UCI conectado a 1000 bombas, yo prefiero ver, ¿ya? El tema es que el costo todavía es bien prohibitivo para que los pacientes puedan recibirlo como terapia de destino. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien, gente durmiendo.
Entonces, vamos a hablar un poquitito de miocardiopatía hipertrófica. Para levantar el ánimo, ya vamos a traer algo un poquito más blanco. Oh, I always tear up when the Grinch's heart grows 3 sizes. Tears seem appropriate. Enlargement of the heart muscle or hypertrophic cardiomyopathy is a serious disease which could lead to congestive heart failure. La 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 la. Siempre fue fome Big Bang Theory, pero bueno. La miocardiopatía hipertrófica, ya a diferencia de la miocardiopatía dilatada, digamos que pueden ser muchas enfermedades, muchas patologías, digamos que todas causan dilatación del corazón. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad, ¿ya? Una sola, provocada por varios genes, pero es genéticamente mediada, ¿ya? Y lo que genera es una hipertrofia miocárdica difusa o focal, ¿ya? Que el punto clave es que es desproporcionada a las condiciones de carga que tiene ese corazón, ¿ya? O sea, este paciente no es que no pueda ser hipertenso, puede ser hipertenso, ¿ya? Pero al final, si tú tienes una hipertensión leve y tienes un corazón totalmente hipertrófico con un ventrículo que tenga el doble de grosor de lo normal, eso no está en relación a sus condiciones de carga, ¿ya? Y eso es importante de saber, ¿ya? Entonces, como digo, es una enfermedad primaria, como decía, como todas las miocardiopatías, pero que genera hipertrofia difusa o focal, ¿ya? La etiología, como decía, es genético, son múltiples genes los que están involucrados, ¿ya? Lo que genera es una respuesta hipertrófica del miocito ante esta alteración genética. Hay 450 mutaciones en 22 genes determinados ya, y la prevalencia general es de 2%, ¿ya? O sea, esto no es una enfermedad tan rara, ¿ya? En general, por ejemplo, la prevalencia de lupus en población anda por ahí por 1% de la población. Entonces, en general esto no es tan raro y está quizá un poquito diagnosticado, ¿ya? La mayoría de la herencia es autosómica dominante. Y aquí dice, si bien que el 50% de los casos son genéticos, pero en realidad el 50% se puede identificar. ¿Ya? Los otros 50% siguen siendo genéticos, pero no tenemos el gen identificado. Y la mortalidad puede ir entre 3 a 6% por año, ¿ya? Entonces, si un paciente no está diagnosticado, a los 10 años su mortalidad es 60%. ¿Ya? Cuando uno habla de una enfermedad genética cardíaca, uno se imagina inmediatamente que tiene que ser un cabro joven, ¿ya? En general, y eso es cierto. En general, jóvenes, en general, cerca de la adolescencia se diagnostican y se diagnostican porque hacen síncope, ¿ya? Porque tienen tanto tejido muscular miocárdico que en alguna parte se puede generar una arritmia. Mientras más tejido miocárdico tienes, más posibilidad de que algún miocito genere una arritmia, ¿ya? Y cada uno de esos síncope, digamos, son en general arritmias y son arritmias ventriculares. O sea, cada uno de esos eventos puede ser una muerte súbita, ¿ya? Pero por cosas de la vida también hay una segunda presentación, por eso se llama presentación bimodal, y se presenta en general en pacientes entre los 50 y los 60 años, ¿ya? Generalmente se presentan mujeres y se presenta con más disnea y con más angina. Entonces imita mucho cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca congestiva. Esta es una de las múltiples razones por las cuales siempre insistimos que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca debieran tener un eco, porque tú no puedes decir o excluir que el paciente tenga o no alguna de estas enfermedades solamente por análisis y examen físico, ¿ya? Entonces tenemos estas dos presentaciones, ¿ya? Y en general los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica van a ser angor, síncope y disnea, ¿ya? Entonces, ustedes ya vieron una enfermedad que ahora se presenta con angor, síncope y disnea. Entonces, estos pacientes a veces llegan referidos a los policlínicos o incluso llegan referidos a operarse el corazón como estenosis aórtica. ¿Ya? O sea, ese es el diagnóstico que hay que hilar bastante fino. ¿Ya? Y nos ha pasado que han llegado a pabellón como estenosis aórtica y nos hemos encontrado a la miocardiopatía hipertrófica. La fisiopatología es que lo primero que pasa es que al engrosarse este músculo y al terminar con diámetro doble de lo normal, lo primero que se afecta es la relajación de este músculo. Este músculo no se puede relajar con la velocidad adecuada y eso impide el llenado correcto del ventrículo y empieza a aumentar la presión de ese ventrículo, ¿ya? Y finalmente lo que genera es dilatación de la aurícula izquierda. Las arritmias, que como le digo, mientras más tejido muscular hay aquí, más posible que algunos generen un foco ectópico y eso genera arritmias ventriculares. Existe un fenómeno que se llama la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que suena un poco complejo, pero vamos a ver en un video después de qué se trata esta
particular detalle. Y lo otro es que secundario a este movimiento que se genera acá, el paciente puede generar una insuficiencia mitral, a pesar de que la válvula, en la mayoría de las veces, no tiene un problema estructural, no es que la válvula tenga algo malo. Hay casos en los cuales también se ve degeneración mixomatosa de la válvula, digamos. Lo habitual es que conceptualmente la válvula no tiene un hoyo, no tiene un velo prolapsante, no es un problema de la fórmula de la válvula, sino es un problema de movimiento. Esto se llama movimiento sistólico anterior, ¿ya? Lo que pasa aquí es que tienes, evidentemente, cuando ustedes ven patología, esta es la pared septal y esta es la pared lateral del miocardio. Entonces, cuando ustedes ven esta pared, por ejemplo, ustedes en anatomía patológica ya vieron que la pared septal mide generalmente entre 8 y 11 milímetros, ¿ya? Esto mide 15-16 milímetros, con toda tranquilidad. Y esta pared posterior, que también debería estar entre los 8 y los 11 milímetros, mide cerca de 20. Entonces, claramente aquí hay un corazón que está sumamente hipertrófico. Y lo que pasa es que está tan hipertrófico que cuando hay una sístole, cuando se contrae el músculo, lo que pasa es que el velo anterior de la mitral se mueve hacia adelante, ¿ya? Traccionado por este músculo, este septum que está mucho más musculoso, es como un bíceps, ¿ya? Entonces se genera aquí, en esta zona, por aquí entra la sangre, da la vuelta y ahí tiene que salir por acá, hacia la aorta, hacia la válvula aórtica. En esta zona se genera una zona de estrechez, ¿ya? Que está dada tanto por el músculo aquí, como por la válvula que es tirada hacia adelante por el septum, ¿ya? Este movimiento del velo anterior hacia adelante se llama movimiento sistólico anterior de la mitral, ¿ya? Y eso lo que genera acá es una zona de flujo muy, muy rápido. Esto sopla muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Y esto lo que genera es que en sístole al paciente le baja un poco el gasto cardíaco, ¿ya? Y eso se llama movimiento sistólico anterior, ¿ya? Y como esta válvula está tironeada hacia adelante en la sístole, eso genera que en sístole, esta válvula no cierra bien, por el tirón que le mandará al velo anterior de la mitral. Por lo tanto, eso es lo que genera una insuficiencia mitral hacia atrás, ¿ya? Esto es todo un problema que es funcional, ¿ya? Entonces, cuando uno lo ve ahí, digamos, es un poquito más difícil de ver, por eso que uno a veces tiene que parar los cuadros para poder ver bien. Y ahí lo que se ve, digamos, es que hay una pequeña insuficiencia mitral ahí, digamos, que se ve por el flujo ahí, el flujo, ¿ya? Aquí claramente se puede ver que el músculo está totalmente hipertrofiado. ¿Se entendió el movimiento sistólico anterior o no? Están durmiendo ya. Sí. Entonces, doctor, lo que pasa es que a veces no se veía dónde estaba su cursor. O sea, yo por lo menos no entendí cuál era la pared lateral y cuál era la pared posterior. Ya, ahí vamos a cambiar el cursor. Entonces, vamos a cambiar el cursor. Como les decía, el examen físico de este paciente lo que va a demostrar es que tiene una insuficiencia, tiene un latido cardíaco que es bastante prominente, bastante exaltado. Es un músculo cardíaco que no tiene problemas para contraerse, de hecho. En general, solamente en las fases muy finales, este ventrículo puede eventualmente terminar dilatándose como fase final de la enfermedad. Todas las miocardiopatías en fase final se pueden terminar dilatando. Pero en general, cuando tú la pillas en fase hipertrófica, estos músculos son sumamente vivos. Entonces, lo que ustedes van a ver son impulsos sostenidos en el ventrículo izquierdo, un pulso muy fuerte de ascendente de la carótida. Pueden ver un pulso con onda bífida, porque lo que pasa es que el pulso sale en dos fases. Una, antes de que se obstruya el ventrículo, después, cuando se provoca el movimiento sistólico anterior en mesosístole, baja un poco el gasto cardíaco y cuando se libera la contracción, vuelve a subir el gasto cardíaco. Entonces se llama onda bífida, ¿ya? Es bien difícil de pesquisar, la verdad, pero es el signo que está descrito, ¿ya? Y un triple impulso apical, ¿ya? Lo que se puede ver es un segundo ruido también dividido paradójicamente, con un componente aórtico que está muy retrasado respecto al componente pulmonar. Se va a pesquisar un soplo sistólico de eyección, dependiendo de la magnitud del movimiento sistólico anterior, de qué tanta insuficiencia mitral le genera este tirón hacia adelante del velo anterior,
¿ya? Y se va a provocar un soplo con sistólico de insuficiencia mitral en ese caso, ¿ya? Y este soplo se pone peor en Valsalva, ¿ya? Hay dos soplos solamente que se ponen más mal en Valsalva. Uno es este, que es el de miocardiopatía hipertrófica, porque la Valsalva lo que hace al disminuir el retorno venoso es vaciar un poquitito más las cavidades cardíacas, y con la cavidad cardíaca más vacía es mucho más fácil el colapso del tracto de salida, es mucho más fácil que el movimiento sistólico anterior se ponga peor, ¿ya? A estos ventrículos les hace bien estar más llenitos, ¿ya? En general, todos los soplos, ¿ya? En general, todos los soplos valvulares, si tú le bajas la precarga, le bajas el flujo a la válvula que está mala. Entonces, si tú le haces una valsalva a una insuficiencia mitral pura, o a una estenosis aórtica, va a bajar la intensidad del flujo. Y va a bajar la intensidad del soplo, como baja la intensidad del flujo. La miocardiopatía hipertrófica aumenta en Valsalva, es uno de los dos soplos que aumentan en Valsalva. Y el otro es el prolapso de la mitral. ¿Ya? Esa es el típica pregunta semiológica que uno las hace después en una coma. Soplos que aumentan en Valsalva. Entonces, los exámenes diagnósticos que le vamos a hacer a este paciente, electrocardiograma, siempre vamos a partir con el electrocardiograma, y aquí en esta, nuevamente se repite ese corolario, aquí el electro jamás va a ser normal, jamás. Porque un paciente que tiene un ventrículo de ese porte no puede no tener hipertrofia ventricular izquierda del electro. Eso es patognomónico, eso no pueden, digamos, olvidar. Si ustedes le dicen a este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica y le muestran un electro normal, ese paciente no tiene una miocardiopatía hipertrófica, o les muestran el electro a otro paciente. ¿Ya? La ecocardiografía lo que te ayuda es para ver la hipertrofia severa del ventrículo, ¿ya? Que puede ser, como le digo, puede ser generalizada, o puede ser solamente en el septum, o puede ser solamente en el ápice. No es necesario que sea en todo el ventrículo. Sin una causa conocida, ¿ya? Como les decía, antes se veía que tenía que ser en el septum predominantemente, asimétrico, pero ahora está claro que se puede presentar en cualquier parte del miocardio, ¿ya? Y en general estos pacientes son muy propensos a las arritmias, entonces la idea es hacerles Holteres prolongados a estos pacientes para verificar que no hagan taquicardias ventriculares, particularmente taquicardia ventricular sostenida. ¿Ya? El curso clínico, a 10 años del diagnóstico, 25% de los pacientes van a desarrollar síntomas que pueden ser invalidantes. ¿Ya? Los pacientes frecuentemente además presentan FA. Ya la FA se presenta al 5% al diagnóstico y se puede desarrollar hasta un 22% los próximos 10 años, precipitando síntomas de falla cardíaca, ya sea por la velocidad o generando accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Y aquí viene un detalle. ¿Vieron FA ya o no? No hemos tenido arritmia en medicina interna todavía. Ya. Cuando vean arritmia, van a ver que la fibrilación auricular es la arritmia más común y que hay una... para decidir si el paciente se anticoagula para evitar que esa arritmia provoque un accidente vascular. Van a ver que hay un score que se llama el CHA2-VASc, o el CHADS, digamos, si lo uso más simplificado, pero lo que más se usa es un score que se llama CHA2-VASc. En lo cual uno designa puntaje a las comorbilidades del paciente y según eso uno ve si hay riesgo o no de que haya embolia o no. Esta enfermedad, la FA asociada a miocardiopatía hipertrófica, se sale de los scores diagnósticos. Esta FA que se presente con miocardiopatía hipertrófica no se le puede aplicar el score de CHA2-VASc. Quizás no lo va a entender ahora, pero cuando lo revisen después, ahí van a decir, el doctor Soto me dijo que a las FA con miocardiopatía no se les puede aplicar ningún tipo de score, ya, de riesgo ni nada. Todas estas se consideran de alto riesgo. Por lo tanto, si un paciente con miocardiopatía hipertrófica hace FA, tú no le preguntas, ¿te quieren? No, el paciente se anticoagula porque tiene muy alto riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Y generalmente son bastante catastróficos cuando los hacen, ¿ya? Quedan paralizados, tienen secuelas. ¿Ya? Para todas las otras FA existe Mastercard. Para todas las otras FA tú le puedes sacar el score, digamos, y ahí definir si es que le merece o no le merece anticoagularse. Esta se anticoagula siempre. ¿Ya? Y como les decía hace un rato, digamos, puede progresar a una fase dilatada esta miocardiopatía en un 5-10% de los casos, pero como fase final de la enfermedad. ¿Ya? Y estos pacientes en general pueden fallecer por muerte súbita, por las arritmias ventriculares que les comento, por falla cardíaca, si esto así avanza, digamos, o hace mucha obstrucción del tracto de salida, o por un accidente cerebrovascular masivo. Esas son sus causas de fallecimiento.
Entonces, en pacientes que tenemos síntomas, la idea es tratarlo. Y la idea de tratarlo es disminuir la contractilidad, que el problema no es que tenga poca contractilidad del corazón, aquí tiene mucha contractilidad. Y muchos de los síntomas son porque esta contractilidad empieza a alterar la función de la válvula mitral. Entonces, hay que controlar la contractilidad. Y en general lo que uno puede usar son beta-bloqueadores en dosis muy altas. ¿Ya? En general, lo que describía los gringos inicialmente son 240 miligramos de propanolol al día. Para los que no lo conocen, el propanolol es de 40 miligramos. O sea, significa tomar 6 pastillas al día. Es una dosis bien alta y que en lo personal yo no he utilizado nunca. Pero, por ejemplo, con los nuevos beta-bloqueadores con bisoprolol, uno generalmente llega a dosis máximas recomendadas, que son los 10 miligramos. Y lo otro es que hay que evitar todos los medicamentos que reduzcan la poscarga, la precarga y los que aumentan la contractilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas voy a evitar? Cualquier cosa que reduzca la poscarga. Voy a evitar hipotensores si el paciente no es hipotenso. Voy a evitar medicamentos que disminuyan la precarga. Entonces, a este paciente, por ejemplo, yo no le voy a dar un diurético nunca. O sea, muy pocas veces, digamos. Si el paciente tiene un poco de edema, le puedo dar un poquitito de diurético. Pero este es un paciente con insuficiencia cardíaca, con síntomas de insuficiencia cardíaca, que si tú le das mucho diurético, el paciente va a llegar a hospitalizarse por falla cardíaca. Porque si tú le bajas el tamaño ventricular, el paciente con los diuréticos, le bajas el volumen circulante, más se va a obstruir el corazón y el paciente no va a poder llenar el ventrículo y paradojalmente se va a congestionar. Entonces, a estos pacientes les hace muy mal la diarrea, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que advertir a los pacientes que tienen que estar constantemente bien hidratados. ¿Ya? Y todos los fármacos que aumentan la contractilidad. Por ejemplo, los inotropos, algunos vasopresores, y esto es bien importante cuando el paciente supera. ¿Ya? Cuando el paciente cuando el paciente se opera de cualquier razón, nos ha pasado con algunos pacientes neuroquirúrgicos y tienen esta enfermedad no diagnosticada, cuando les dan noradrenalina, por ejemplo, que es el presor para tratar la hipotensión postoperatoria de excelencia, el paciente paradojalmente se empieza a hipotensar. Entonces, ahí uno va a diagnosticar, o sea, que tiene una miocardiopatía hipertrófica, hay que volemizarlo, sacarle los que aumentan la contractilidad y con eso el paciente mejora. Y en casos severos, digamos, se puede intentar reducir la masa del miocardio con una miomectomía quirúrgica o con una ablación de alcohol, digamos, que uno inyecta alcohol en la primera arteria septal, dependiente de la arteria descendente anterior del corazón, provocando un infarto iatrogénico en el septum y con eso tratar de bajar el volumen a ese ventrículo, ya que también ha demostrado que mejora sintomáticamente a todos los pacientes. ¿Ya? Ahora, si un paciente con miocardiopatía hipertrófica describe un síncope, ustedes tienen que asumir que ese paciente hizo una arritmia ventricular. ¿Ya? Si ese paciente hizo una arritmia ventricular y se cayó al piso, ese paciente lo que tuvo fue una muerte súbita. Eso se denomina muerte súbita. Lo que pasa es que el paciente sobrevivió a su muerte súbita, recuperó ritmo espontáneo. Pero si ese paciente hubiera quedado en ritmo ventricular durante todo ese tiempo, ese paciente se hubiera muerto. Por eso que esos eventos de pérdida de conciencia en estos pacientes se denominan muerte súbita. ¿Ya? Entonces, si un paciente ya tuvo una muerte súbita, la idea no es ver cuántas veces se muere. ¿Ya? La idea no es hacerle un holter. ¿Ya? La idea no es monitorizarlo a ver qué le pasa. Ya se cayó al piso con una miocardiopatía hipertrófica, ese paciente tuvo una muerte súbita. Por lo tanto, no creemos que se vuelva a morir. Ergo, este paciente tiene una indicación absoluta de desfibrilador implantable. Ya que eso es algo que de repente se les pregunta tanto en las pruebas como en el NACOM y en la vida, además. Muchos pacientes nos han llegado con holter después de episodios de muerte súbita y en realidad eso no está bien. ¿Ya? Esclerosis familiares, no hay una clara indicación de esclerosis familiares, pero en general los pacientes con enfermedades con miocardiopatía hipertrófica diagnóstico y después se le empieza a hacer seguimiento en general anualmente hasta la adolescencia y después cada 3-5 años. ¿Ok? ¿Dudas? Nos falta la última patita, que es la más corta. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de miocardiopatía restrictiva, que es lo más raro, pero probablemente lo que ustedes están más expuestos, porque en realidad aquí nos empezamos a cruzar con las enfermedades de depósito que ven en anatomía patológica. ¿Ya? Miocardiopatía restrictiva en general lo que las provoca, digamos, lo que provoca en el corazón es una relajación ventricular anormal. Aquí el problema no es sistólico, es que este ventrículo está muy tieso, está infiltrado por algunas
sustancia que puede ser intra o extracelular. Y la contracción de la aurícula no es capaz de meterle suficiente sangre al ventrículo que está tieso para poder llenarse de forma efectiva y tener un volumen sistólico efectivo. ¿Ya? Este paciente, si tú le sacas una fracción de eyección o cualquier tipo de medida de función sistólica, probablemente esté normal, ¿ya? Pero su problema es el llenado. Entonces, esta relajación inefectiva, como digo, aumenta la presión de la aurícula, porque esta aurícula está peleando contra el ventrículo y eso lo transmite hacia atrás a la circulación pulmonar y venosa sistémica, por eso el paciente está congestivo y va a estar con reflujo hepatoyugular, y va a llegar a un bajo gasto cardíaco porque ese ventrículo, aunque sistólicamente pueda estar bien, no va a inyectar sangre si es que no se llena. Existen varias miocardiopatías reflectivas. Están las primarias, que está la idiopática, que no cachamos por qué es idiopática. Y la segunda es la fibrosis endomiocárdica, que generalmente se asocia a síndromes de hipereosinofilia, ¿ya? Y generan fibrosis del endocardio y generan imágenes sugerentes de trombos en algunas zonas, digamos. Es afortunadamente rara, ¿ya? Y existen las miocardiopatías reflectivas secundarias de enfermedad sistémica, que aquí empieza el estrés postraumático de anatomía patológica. Aquí está la amiloidosis, que es la más común por lejos, ¿ya? Que antes se conocían como AL, la AA y la AL, pero ahora se ha cambiado un poco las nomenclaturas y en realidad la que se conocía como amiloidosis AA de tipo cardíaco ahora se conoce con la sigla TTR. Esto es una cosa técnica nomás para que vean. Pero en general, como le digo, lo que uno ve es ya sea un origen primario, ¿ya? Que el paciente tiene una amiloidosis mediada genéticamente, o de origen secundario, que uno puede verla en mielomas múltiples o más raramente en enfermedades inflamatorias crónicas, con mucha hipergammaglobulinemia, por ejemplo, artritis reumatoidea en algunos casos, ¿ya? Y aquí uno va a llegar al diagnóstico haciendo una biopsia. Ahora, biopsiar el corazón en general es la última cosa que uno hace, porque el hoyo del corazón, digamos, puede tener efectos secundarios. Entonces, si uno tiene algo más a mano, uno biopsia eso que esté algo más a mano. Entonces, tú puedes biopsiar la grasa subcutánea, puedes hacer una biopsia rectal, o puedes hacer una biopsia endomiocárdica. Y esa se va a teñir con la tinción de rojo congo, que es tan conocida y llamada por ustedes. La sarcoidosis como enfermedad infiltrativa, que aquí lo que se infiltra en el miocardio no es el amiloide, son granulomas, ¿ya? Son granulomas no caesarificantes, que eso es para diferenciarlas de la tuberculosis, que son los granulomas caesarificantes. Los no caesarificantes en general están asociados a la enfermedad que se llama sarcoidosis, que es una etiología desconocida, pero se asume que puede tener algún grado de autoinmunidad, ¿ya? Y que infiltra múltiples órganos. Y en general uno puede hacer mediciones de niveles de enzima convertidora de angiotensina que van a estar alterados en esta enfermedad, pero en general hay que hacer la biopsia del granuloma, eso es lo que es el diagnóstico. Y aquí lo que nos ayuda es la resonancia para poder achuntarle al granuloma, porque si tú biopsias a ciegas puede que no le achuntes al granuloma, y tú necesitas sacar ese granuloma, mandarlo a la anatomía patológica para poder hacer el diagnóstico. A veces se puede hacer biopsias de ganglios, que también pueden presentar alteraciones, pero en general los que presentan más alteraciones son los mediastínicos, entonces igual son de difícil acceso, ¿bien? Y la hemocromatosis, que es otra enfermedad infiltrativa que es la sobrecarga de hierro, ya sea por ausencia de absorción, que esa es la genética familiar mediada por el gen HFL, ¿ya? Y está la hemocromatosis secundaria, que esa es la de sobrecarga de hierro. Por ejemplo, pacientes que son politransfundidos y que no tienen pérdidas para compensar, digamos, esta sobrecarga de hierro. Hay que recordar que el requerimiento diario de hierro en un adulto hombre es 1 miligramo por día. En una mujer es 2 a 3 miligramos de hierro por día. En una embarazada son 4 a 5 miligramos por día, ¿ya? Una bolsa de glóbulos rojos tiene 1 miligramo por ml. Y la bolsa tiene en general 350 ml. Entonces, si tú no tienes cómo deshacerte de ese hierro, una bolsa de transfusión tiene el hierro de 1 año. Entonces, pacientes que tienen hemorragia no van a tener problema, porque con la hemorragia quedan el hierro. Pero los pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes que tienen hemoglobinopatías, por ejemplo, anemia plástica, que no tienen dónde sacar
son los que están más expuestos a enfermedades por depósito. Entonces ahí entran nuevamente, como decimos al principio, las comorbilidades no cardiovasculares pueden significar la causa de las enfermedades cardíacas, ¿ya? El diagnóstico se hace con niveles de saturación de transferrina, con una biopsia de algún órgano afectado, ya sea piel, articular, hígado, corazón, ¿ya? Cualquiera de esos, con lo cual se va a hacer la tinción de azul de Prusia, otro conocido de ustedes, ¿ya? Y en el caso de los familiares de primer grado, si que tú piensas que es genético, se le hace la determinación del gen HF. Entonces, tenemos un granuloma no caseificante, digamos, ahí con las células empalizadas, la típica, les encantaba a los patólogos, que gente más simpática. Ahí tenemos la amiloidosis, digamos, esto se ve en infiltración, digamos, intercelular, digamos, que aquí se ve bastante bien con la birefringència del rojo Congo. Y esta es una típica tinción, digamos, de hemocromatosis ahí con depósito de hierro teñido con azul de Prusia. Los síntomas y signos de las miocardiopatías restrictivas siempre van a ser edema, ascitis, disnea y síntomas de bajo gasto, ¿ya? En general esto va a ser una insuficiencia cardíaca bien marcada, bien hacia lo congestivo, va a ser muy congestivo, ¿ya? Puede tener una presión venosa yugular elevada, ¿ya? Con descensos rápidos de las ondas E e I, porque en el fondo cuando se abre la válvula, digamos, entra la sangre muy rápido, pero rápidamente deja de entrar. O sea, le abre la válvula mitral y la primera entrada es muy rápido, pero para rápidamente porque ya no da más, ¿no? Entonces eso genera en la onda de pulso venoso ondas X y ondas Y con descensos muy rápidos, ¿ya? Y matices en las vasas pulmonares concordantes con derrame pleural, ¿ya? Ahí está la onda de pulso venoso por si la habían olvidado. Entonces en general lo que van a ver son descensos muy rápidos en la onda X y en la onda I cuando ven el pulso venoso del paciente, que generalmente va a estar muy congestivo, entonces va a ser muy fácil de ver. En general estos pacientes tienen muchas arritmias auriculares debido a la dilatación de las aurículas. En general estos pacientes tienen aurículas muy dilatadas con ventrículos muy chiquititos, ¿ya? Ruidos cardíacos disminuidos, puede haber soplo de insuficiencia mitral y insuficiencia tricuspida si las válvulas están infiltradas, digamos, por lo que quiera que esté infiltrando el miocardio. Y aquí lo patognomónico, lo que les tiene que decir, digamos, que no es una insuficiencia cardíaca convencional, es la presencia del cuarto. Diagnóstico, el electrocardiograma. Aquí lo que van a ver ustedes es que incluso ese corazón que yo les mostraba con amiloidosis, que se ve súper grueso, eso está infiltrado de amiloide que no conduce electricidad. Entonces lo que ustedes van a ver en general, independiente del tamaño del ventrículo, es bajo voltaje de los complejos ventriculares, ¿ya? Y eso, de hecho, es un patrón bien característico. Cuando tú ves en una ecografía o en cualquier imagen un corazón grueso, de paredes gruesas, pero un electrocardiograma con complejos chiquititos, eso es para sospechar inmediatamente que ese paciente puede tener una enfermedad infiltrativa, particularmente amiloidosis, ¿ya? Y en la ecocardiografía lo que se va a ver es que los tamaños ventriculares y la función sistólica del ventrículo va a estar normal. El tamaño del ventrículo que está infiltrado está normal, no se dilata a menos que esté en una fase terminal. Pero las aurículas, que son las que tienen que pelear contra estos ventrículos duros, empiezan a crecer. Y eso es lo patognomónico, eso es lo bien característico, la dilatación de ambas aurículas y con ventrículos normales. No aporta mayores datos, excepto en un par de patologías que son estas dos. En la enfermedad cardíaca amiloidea, lo que ustedes van a ver es que el miocardio, el amiloide es bien refringente también a las ondas de eco. Entonces se ve un miocardio que comparado con el de abajo está súper brillante. Eso considerando que estén haciéndolo con el mismo setting del eco, digamos. Pero se ve sumamente brillante, bien característico de ver en vivo, ¿ya? Y a veces puede haber engrosamiento de las válvulas, particularmente la mitral. Y lo otro es la fibrosis endomiocárdica, que lo que vas a detectar es un trombo en el ápex del ventrículo, pero este no es un trombo como el que se genera en los infartos. En los infartos se genera un trombo donde hay aneurismas ventriculares o aquinesia ventricular, que es donde la sangre no se mueve, ¿ya? Entonces, por la triada del Virchow, ahí se genera el trombo, ¿ya?
En esta enfermedad puntual, lo que ustedes van a ver es un trombo en el ventrículo, pero en una zona que se mueve perfecto, o incluso que se mueve un poquito más de lo normal. Cuando uno ve esa cosa, un trombo en una zona móvil, uno tiene que pensar, esto puede ser una fibrosis endomiocardia. No hay tratamientos efectivos hasta este minuto. Los últimos avances en amiloidosis en realidad están mostrando que podría haber algunos avances, digamos, con algunos fármacos, particularmente doxiciclina se está usando, pero no como antibiótico, sino que como fármaco cuya molécula puede romper un poquitito los enlaces de la molécula de amiloide, digamos, este repollo que forma la amiloide, digamos, aparentemente las doxiciclinas los rompe por razones que todavía no están bien investigadas. Los diuréticos disminuyen las presiones de llenado, digamos, pero son sintomáticas, digamos. La digoxina no es útil, ni los fármacos que aumentan la contractilidad no son útiles porque en general el paciente no tiene un problema de contractilidad. Y lo que hay que hacer es encontrar la causa primaria, ver que no sea una causa replicable y eventualmente enlistar a este paciente para trasplante cardíaco. ¿Ya? Así que eso. Les advertí que era una clase pesada. ¿Dudas? Doctor, disculpe. Dígame. El trombo que mencionaba, sí, disculpe, es que tengo un computador viejito que no tiene cámara. Sí, dígame vos del más allá. ¿El trombo de fibroso se puede remover? ¿El que está en la zona móvil que mencionaba en la última restricción? Hay que operarlo. O sea, si se detecta que es necesario, hay que generalmente operarlo. Se saca de forma abierta con circulación extracorpórea. Ah, perfecto, gracias. Doctor. ¿Algún otro? Dígame. ¿Otra voz de más allá? ¿Y ese trombo por qué se produce? En general tiene que ver con como les decía, esta es una fibrosis que es del endocardio, ¿ya? Entonces ahí la inflamación que hay en el endocardio es algún activador de la agregación plaquetaria, ¿ya? Normalmente las miocarditis, por ejemplo, la inflamación está en el miocardio, entonces hay una barrera ahí que no está inflamada y por eso los pacientes no se trombosan, a menos que hagan difusión ventricular severa y hagan éstasis, digamos, ventricular. Nos ha pasado que hay pacientes que han debutado como miocardiopatía dilatada, digamos, y que los hemos pillado porque hicieron a los 30 años un accidente cerebrovascular masivo y nos encontramos, que tenía un tumor ventricular. Pero eso es por dilatación, eso obedece a la ley de la triada de Litt. La fibrosis endomiocárdica es por inflamación directa y esos mediadores inflamatorios que están en contacto con la sangre generan agregación plaquetaria. Gracias. La otra consulta que tenía era que si, por ejemplo, la amiloidosis todavía se considera una miocardiopatía porque sería secundaria o se considera primaria igual. Lo que pasa es que es secundaria, digamos, a enfermedades sistémicas, pero en general el depósito de amiloide, digamos, se considera todavía dentro de la miocardiopatía. Todas las enfermedades por depósito, digamos, ahí la que vemos a veces igual que no la quisimos tratar porque es un poquito más rara es la Fabry. La Fabry la vemos con cierta frecuencia acá. Y esos son depósitos de fibrilípidos intracelulares también. Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, Dígame. cuando dijo que los trasplantes de corazón duraban 10 años, por ejemplo, en el caso del chico que dijo, ¿habría que hacerle otro trasplante cuando tenga 26? O sea, como que hay un límite, algo así. No, esos son plazos estadísticos, otra voz del más allá. En general, digamos, un paciente en promedio su trasplante puede durar 10 años, ¿ya? Eso es cierto. Pero hay pacientes que pueden durar muchos más años o pacientes que pueden presentar rechazos agudos y hiperagudos antes, ¿ya? Ahora, como estas son enfermedades que son extremadamente debilitantes, en general estos pacientes sí son planteados a retrasplante, particularmente si cumplen con los criterios. En este minuto, y la psiquiatra me va a colgar de un poste cuando diga esto, se trasplanta pacientes hasta los 65 años. ¿Ya? Entonces este cabro que hasta ha andado bien todavía, ¿ya? Pero si en algún minuto hace un rechazo crónico que implique que va a
que va a fracasar su corazón y que va a entrar de nuevo a insuficiencia cardíaca, sí se puede rehabilitar sin ningún problema. Ah, ya. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien.